Vamos a empezar hoy con el tema de las ecuaciones diferenciales. Primero vamos a ver una introducción a este tema. Vamos a ver lo que es una ecuación diferencial y vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. A la variable dependiente también se le llama función desconocida o función incógnita. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial. Se tiene aquí la derivada de y con respecto de x más y es igual a x. Aquí la variable dependiente es y. Es esta letra que está acá, que está arriba en este símbolo de derivada. Y la variable independiente es x. Es esta letra que está acá abajo, en el símbolo de derivada. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Primero vamos a ver la clasificación con respecto del tipo. Una ecuación diferencial puede ser ordinaria. Una ecuación diferencial es ordinaria cuando posee una sola variable independiente. O sea, acá abajo en las derivadas hay una sola variable, en este caso la x. Aquí la variable independiente es x, la variable dependiente es y. Como abajo en las derivadas nada más está la x, una sola variable, entonces esta ecuación diferencial es ordinaria. A una ecuación diferencial se le puede llamar ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial en derivadas parciales. Cuando posee dos o más variables independientes. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial parcial o en derivadas parciales. Las variables independientes aquí son x y y. Son las que están abajo. La variable dependiente es u. Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial porque posee dos o más variables independientes. Una ecuación diferencial también se puede clasificar por el orden. El orden de una ecuación diferencial es el de la mayor derivada de la ecuación. Aquí tenemos ejemplos. Esta ecuación diferencial es de primer orden, porque la mayor derivada que posee es esta, la primera derivada. Esta ecuación diferencial es de segundo orden, porque la mayor derivada que posee es esta. Es una segunda derivada, esta es primera derivada, pero la mayor es esta. Entonces la ecuación es de segundo orden, mientras que esta es de tercer orden porque la mayor derivada es la tercera derivada. Esta ecuación diferencial es obviamente una ecuación diferencial parcial. Ambas derivadas que posee la ecuación diferencial son de segundo orden. La ecuación diferencial es de segundo orden, mientras que esta es una ecuación diferencial parcial también. Y aquí tenemos una derivada parcial de primer orden, mientras que esta es de segundo orden. Es mayor esta
que esta, entonces la ecuación diferencial es de segundo orden. Ahora tenemos esta ecuación diferencial, la cual es de tercer orden, porque la mayor derivada es esta, que es de tercer orden, mientras que este es de segundo orden. Ahora tenemos la clasificación de acuerdo al grado. Para una ecuación diferencial escrita en forma polinomial, el grado es la potencia a que está elevada la derivada de mayor orden. Aquí tenemos los ejemplos. Esta es una ecuación diferencial donde la derivada de mayor orden es esta. Y esta derivada está elevada a la tercera potencia. Entonces, el grado de la ecuación diferencial es de 3. La ecuación diferencial es de tercer grado. Mientras que en esta ecuación, la derivada de mayor orden es la única derivada que hay, es esta. Y esta está elevada a la primera potencia. Entonces la ecuación es de primer grado. Ahora tenemos la clasificación de acuerdo a la linealidad. Una ecuación diferencial es lineal si al escribirse en forma polinomial cumple con estas dos condiciones. Primera condición: la variable dependiente y sus derivadas son todas de primer grado. Segunda condición: los coeficientes de las variables dependientes y sus derivadas son funciones de las variables independientes o constantes. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Se cumple la primera condición porque y la derivada de y son ambas de primer grado. Ahora, la segunda condición dice que los coeficientes de y de la derivada de y deben ser funciones de x o constantes, funciones de la variable independiente o constantes. Y observe cómo el coeficiente de y es x, o sea, una función de x, y el coeficiente de la derivada de y es una constante, en este caso 1. Se cumple la segunda condición. Se cumplen las dos condiciones de linealidad, entonces esta es una ecuación diferencial lineal. Esta ecuación diferencial también es lineal. Se cumple la primera condición de linealidad porque tanto y como las derivadas de y, que son estas, son de primer grado. De primer grado. Eso dice la primera condición. Ahora, los coeficientes de y de las derivadas de y deben ser funciones de x o constantes. Y aquí lo son. El coeficiente de esta y es 1, que es una constante. El coeficiente de esta derivada es x, que es una función de x, o sea, función de la variable independiente. Y aquí, este es el coeficiente de esta derivada. Esta es una función de x, está bien. Se cumple la segunda condición. La ecuación diferencial es lineal. Ahora, esta también es lineal, cumple con ambas condiciones. Tanto y como las derivadas de y son todas de primer grado. Vea cómo aquí se tiene y elevada a la 1, aquí tenemos y' elevada a la 1, y' elevada a la 1 y y' elevada a la 1. Se cumple la primera condición. Y sus derivadas son todas de primer grado. Se cumple la segunda condición porque los coeficientes de y de las derivadas de y son funciones de x o constantes. Observe, esta tercera derivada tiene como coeficiente
a seno de x, que es una función de x. Aquí esta segunda derivada tiene como coeficiente a la x, que es una función de x. Aquí y' tiene como coeficiente al logaritmo natural de x, que es una función de x. Y aquí la y tiene como coeficiente a 1 sobre x, porque tener y sobre x es como tener 1 sobre x por y. Entonces el coeficiente de esta y es 1 sobre x, que es una función de x. Entonces esta ecuación cumple con la definición de linealidad. Es una ecuación diferencial lineal. Esta ecuación diferencial parcial que tenemos aquí también es lineal. Aquí la variable dependiente es u y las variables independientes son x y y. Pues las derivadas de u son ambas de primer grado. Entonces se cumple la primera condición. Ahora, se cumple la segunda condición porque estas derivadas tienen como coeficientes a funciones de las variables independientes o constantes. En este caso, esta derivada tiene como coeficiente a y. Y es una variable independiente. Está acá abajo. Y esta derivada tiene como coeficiente a x. X es una variable independiente. Entonces sí se cumplen las condiciones de linealidad. Esta es una ecuación diferencial lineal. Esta ecuación diferencial no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Aquí la variable dependiente es y, obviamente. Pero observe cómo la y aquí está elevada a la segunda potencia. No a la primera, a la segunda. Entonces no se cumple la primera condición. Y las derivadas de y deben ser de primer grado todas. Y aquí no se cumple. Esta ecuación diferencial no es lineal. Esta tampoco es lineal. ¿Por qué? Pues aquí la segunda derivada de y que se tiene aquí está elevada a la cuarta potencia. Entonces no se cumple la primera condición porque tanto y como las derivadas de y deben estar elevadas a la primera potencia, deben ser de primer grado. Aquí tenemos que esta derivada tiene aquí un exponente 4. No es lineal, debe ser 1 para que sea lineal. Y esta tampoco es lineal. ¿Por qué no es lineal? Aquí tanto y como las derivadas de y son de primer grado, pero esta derivada está multiplicada por y, o sea, por la variable dependiente y. No se cumple la segunda condición. Los coeficientes de y de las derivadas de y deben ser funciones de la variable independiente o constantes. Esta ecuación diferencial no es lineal o es no lineal. Mientras que esta ecuación diferencial no es lineal tampoco, o es no lineal. ¿Por qué? Tanto y como esta segunda derivada de y son de primer grado, o sea, se cumple la primera condición, pero el coeficiente de esta segunda derivada, este coeficiente es función de la variable dependiente. Es función de y, coseno de y se tiene aquí. No se cumple entonces la segunda condición de linealidad. Para que esta ecuación diferencial sea lineal, esta y tendría que ser x. Pero no es el caso. Así que esta ecuación diferencial es no lineal.